Ya. Muy bien, primer molar inferior. Esta piecita mide 21 milímetros desde su cúspide más alta hasta la punta de la raíz. De estos 21, 7.7 corresponden a la corona, 13.3 a la porción radicular, de mesial a distal 11.2 y de vestibular hacia el igual 10.3. Ahí noten ahora la diferencia. Este diente se ve más ancho visto de frente y más angosto visto de los costados, o los lados proximales. Cuidado de me hagan lo contrario en estos dientes y me hagan acá el lado más angosto y allá el lado más ancho, ¿no? Pues tienen que tener cuidado. Su bloque siempre tiene que ser rectangular, con dos lados más angostos y dos lados más anchos. ¿Cuánto mide? Pero, al igual que el primero, inicia su calcificación a las 25 semanas de vida intrauterina, evoluciona a los 6 y termina de formarse hasta los 9 años aproximadamente. ¿Quién se anima a relación antagónica? ¿Otra vez, Fernando? A ver. Ya, voy con la mitad distal del segundo premolar superior y con los 3/4 mesiales del primer molar superior. A ver, nuevamente, ¿lo escuché? Fluye con la mitad distal del segundo premolar superior y los 3/4 mesiales del primer molar superior. Muy bien, sí. Ahí. Muy bien. Una vista general para que lo conozcan al primer molar inferior. Muy característico. No hay forma de que no se ubiquen que este es un primer molar inferior. No hay forma. ¿Es parecido a los superiores? No, ni al caso. Nada. Nada en absoluto. Y tampoco se parece al segundo, a su vecino, al segundo. Tampoco se parece. Porque los dos de arriba sí se parecían. El primero y el segundo se parecen mucho. Pero este no se parece tampoco al segundo que está a la vista. Véanlo. ¿Qué tan característico es la forma de este primer molar inferior? Que, según los datos estadísticos, también es una de las piezas que más frecuentemente se pierden a temprana edad. ¿Qué les llama la atención de esta pieza dental? Exactamente. Resalta de que esta tiene 5 cúspides. Es la única pieza molar que tiene 5 cúspides, o sea, es pentacúspide, ¿no? 5 cúspides. ¿Qué otro detalle pueden observar en esta pieza? Tiene 2 raíces, a diferencia de un superior, ¿no? Bueno. Si yo les preguntase en el examen, y tal vez sí les pregunte, y les diría, ¿qué cara es esta y qué cara es esta? Vestibular y palatino. Este es, Vestibular. y este es Palatino. lingua. Ya. ¿Por qué? Porque es inferior. Porque la parte de que ya se nota un sí. Se puede observar La misma zona de la medida de la forma. Pero este también lo tiene. Este y este, los dos tienen este surco. Bueno, de vista mesial, justo ahí en la parte vestibular, ahí en la base de ese surco de la pequeña elevación. Un pequeño bordecito. Este. No. En la No, pero yo estoy hablando de estas dos imágenes. Con la tercera.
Ya, si ustedes notan, estas parecieran que son iguales, ¿no? Pero hay dos diferencias, tres diferencias. Encuentren las tres diferencias. El lado de la raíz. El primero, que ya lo dijo su compañero, en uno de los dos lados se ven tres cúspides, el perfil de tres cúspides. Ya solamente nos toca averiguar cuál de los dos lados tiene tres cúspides. El lado vestibular. Los lados vestibulares o hacia vestibular encontramos tres cúspides. Y hacia el lado palatino, hacia el lado lingual, dos cúspides. Esa es la primera diferencia. Miren, aquí está 1, 2 y 3, 1 y 2. Otra diferencia, al haber tres cúspides acá, encontramos dos escotaduras con la presencia de dos surcos que provienen de la cara oclusal. Este es un surco principal y este es otro surco principal. Entonces, prácticamente en esta cara vestibular vemos dos surcos en la cara vestibular y aquí solamente vemos uno, que es la separación de las dos cúspides. Otro, ¿qué más? Y salta a la vista. No, la raíz, en la color. La raíz es prácticamente igual. De ambos, solamente que de un lado es lo mismo La que del otro dirección lado. era... La dirección puede ser, pero luego es lo mismo. La división del surco. ¿Qué ven de diferente entre la cara vestibular y la cara lingual? No, sí parecen los mismos líneas de cara. ¿Qué otra vez? Ahí está. ¿Se nota que tiene el surco vestibular? Exactamente. Este surco vestibular es más largo y termina en una fosita. De esa fosita parten dos microsurcos de forma radial, mientras que el otro no. Este en la cara lingual nunca termina en fosita. ¿Ya? Es un surco que se pierde y aparte es más cortito. ¿Ya? Esta fosa, aunque no lo crean, esta fosa es muy problemática porque es bien profunda y aquí se instala un proceso carioso. ¿A cuántos de aquí ya le han hecho una obturación en esa fosa? ¿Algo bien? No se hagan a los sanos. A veces se ve un puntito por vestibular, pero cuando ya uno va preparando se hace enorme esta cavidad, así de enorme se hace. Y que a veces hay que llegar a unir con la cavidad que viene de oclusal y se vuelve una obturación o una preparación cavitaria compuesta, que al año lo van a aprender en operatorio. O sea, hacen una sola cavidad, tienen que unir la cavidad de oclusal con la cavidad vestibular, por el tamaño de esa cavidad que hay en vestibular, en esa fosita, en esa fosa vestibular. Es bien problemática esa cosa. O sea que si ven un punto, ustedes ven, si ven que hay un punto en su fosa vestibular, vayan a hacerse curar porque puede ser que adentro ya se esté formando el hueco. Ya. Entonces, con eso prácticamente nos faltaría describir la cara oclusal solamente. La cara oclusal tiene un contorno de trapecio porque tiene notoriamente mayor el lado vestibular y menor el lado lingual, con dos lados proximales convergentes hacia el lingual. ¿No? Convergentes hacia el lingual. El borde vestibular es el diámetro mayor, oblicuo, quiere decir que es inclinado también desde mesial hacia lingual. Las convexidades corresponden a tres. Comprende, hay tres convexidades, 1, 2, 3, que corresponden a los tres cúspides vestibulares separados por dos escotaduras. Los bordes mesial y distal, ambos son convexos, convergentes hacia el lingual. El lado mesial evidentemente es mucho mayor, de diámetro mucho mayor al diámetro del lado distal, que es más largo y también menos convergente, eso quiere decir que es más recto. Este es más redondeado y más convergente.
Superficie. Presenta los siguientes detalles anatómicos. 5 cúspides. Una mesiovestibular, central vestibular, distovestibular, mesiolingual, distolingual. Son los nombres para sus 5 cúspides. 3 fosas principales. Una mesial, una lingual y una distal. 5 surcos principales. Un surco principal, ¿nadie me va a ayudar con los nombres? Mesiovestibular y un distovestibular. Un surco principal mesial, un surco principal distal y un surco lingual. Esos son sus 5 surcos principales. Otra característica que tiene solo esta pieza dentaria: un surco principal en forma de V que une sus 3 fosas principales. Surco principal en forma de V. Y listo. ¿Qué es lo que todos tienen los molares, pero todos los dientes posteriores? Anexados sus 2 fosas secundarias y sus 4 surcos secundarios que delimitan rebordes marginales. Ese es el sistema de fosas y surcos del primer molar inferior. Entonces, recapitulando, a ver si se acuerdan. Vamos a hacerlo más fácil. Este es el sistema de fosas y surcos de qué pieza dental. Premolar inferior. ¿Cuál? Primer Primer premolar inferior. Ese. Primer premolar superior. Primer premolar superior. Bueno, y si coloco acá así. ¿Cuál sería este? El segundo, y este es el primero. Primer premolar superior, segundo premolar superior. Nos faltaría el segundo premolar inferior. O esto tiene variadas formas. Puede ser en forma de H, puede ser parecido a un primero, puede ser uno con unión de cúspides. Ah, teníamos una tarea acá, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Hugo, ¿tienes un segundo premolar inferior tricuspidio o con qué forma? ¿No? ¿Se han fijado? ¿Alguien se ha fijado? ¿Qué cara oclusal tiene el segundo premolar inferior? ¿Nadie? ¿Nadie ha hecho la tarea? Para que les descuente sus puntos. Que algunos no tienen premolar, son de premolar. Allá, ¿los que tienen se han fijado? Sí. Ya no han hecho. Ya, no. Ya. El que hemos aprendido hace un rato. Doctor, ¿cuál era el último que hizo el que estaba sonriendo? ¿Ah? El último que hizo que era. Es un segundo premolar inferior tricuspidio, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí. Tricuspidio. Puede ser tetracuspidio, un segundo premolar. Un segundo premolar. No se olviden que la cara vestibular es esa misma, ¿no? Es ese lado. ¿Se acuerdan o no? Bien. Este es el que hemos aprendido en su momento. Luego hemos aprendido el segundo.
el segundo y ahora el primer premolar, primer molar superior. ¿No? La cara vestibular, forma de trapecio también, porque tenemos una base mayor hacia la cara oclusal y una base menor en el borde cervical, con los dos lados proximales convergentes hacia el cuello. El borde oclusal es oblicuo de mesial hacia distal, quiere decir, acá hacia aquí es ligeramente oblicuo, inclinado, denotando la altura de las cúspides. Siempre la altura, las cúspides mesiales son más altas y bueno, las cúspides distales son más pequeñas. Borde cervical conformado por dos líneas curvas, ¿no?, de convexidad hacia oclusal, con en el centro un espoloncito de esmalte, una prolongación de esmalte que está en relación con el nivel de bifurcación de sus dos raíces. Los bordes mesial y distal, ambos son convexos, convergentes hacia cervical. Es mucho más notorio la convexidad en el lado distal. La superficie es convexa en ambos sentidos, en el sentido convexo-distal y en ocluso cervical. En el tercio oclusal se distinguen dos surcos, ¿no?, por el paso de los dos surcos principales que provienen de la cara oclusal. El surco principal mesiovestibular, que llega a alcanzar hasta casi el tercio medio, que termina en una fosita accesoria en la cara vestibular, de la cual se desprenden dos microsurcos accesorios. Y el otro surco, el surco distovestibular, que es mucho más corta, que solamente alcanza hasta el tercio oclusal y no termina en fosa. Por su lado, la cara lingual tiene también la forma trapezoidal, el borde oclusal conformado por el perfil de las dos cúspides linguales, siempre denotando una pequeña diferencia de la altura de la cúspide mesial, que es un poco más alta que la cúspide distolingual. El borde cervical también conformado por dos curvaturas similares a lo que se veía en el lado vestibular. Los bordes mesial y distal son convexos, convergentes, siempre notando la mayor convexidad del lado distal, más redondeado del lado distal. Incluso en el lado mesial podemos encontrar una ligera excavación en el tercio cervical. En cuanto a la superficie, del tercio oclusal se distingue un surco, que es el surco que proviene desde la cara oclusal, que es el surco principal lingual, ¿no? Y las convexidades son más regulares, porque solamente tenemos dos cúspides, y es una superficie mucho más lisa, mucho más redondeada. Mesial y distal. Las caras mesial y distal tienen formas romboidales, esto por la inclinación del lado vestibular hacia el lado lingual. Es mucho más grande en superficie el lado, considerablemente mucho más grande el lado mesial que el lado distal, ¿no?, por la convergencia de las caras libres hacia el distal. El borde oclusal muestra el perfil de las dos cúspides del lado del cual se está viendo, con una característica que ya les había mencionado en las anteriores clases: las cúspides linguales son más agudas y levemente más altas. ¿Por qué se da esta situación? Aunque acá no se nota tanto. Esta dice que es más aguda y estas son más redondeadas. Cúspides linguales más agudas, cúspides vestibulares más redondeadas. ¿Por qué? Porque estas son las cúspides que entran directamente en oclusión con los molares superiores. Lo contrario pasa en los molares superiores. Sus cúspides vestibulares son más agudas y son más redondeadas las cúspides palatinas. Por ejemplo, acá si yo coloco la forma de evolución, esta sería la cúspide vestibular de un molar superior y aquí sería la cúspide palatina. Esta fluye directamente al centro de la cara oclusal del primer molar superior.
por tanto es más redondeada. Y las cúspides palatinas ocluyen directamente con el centro de la cara oclusal de los molares superiores. Por tanto, ahí se producen algunos desgastes, haciendo notar que estas cúspides son más redondeadas. La superficie mesial más convexa, un aplanamiento en cervical. Acá puede tener un ligero aplanamiento o incluso una excavación. El distal es convexa y redondeada totalmente. Cuando vemos de esta manera, Doctor, una consulta. En el tercio cervical se ve como una pequeña elevación en el canal de profundidad. acá, Sí. ya es solamente la prominencia. Aquí también se nota. No se olviden que en los molares superiores los puntos más prominentes se encuentran en el tercio cervical, ¿no? A diferencia de las caras palatinas o iguales, donde los puntos más prominentes pueden verse casi en el tercio medio. Pero lo que se ve acá son las mayores prominencias. En otros más notorios se notó. ¿Por qué? Por la presencia del surco y la cosita en ese, que es lo que lo hace notar mucho más notorio ese tercio cervical en los lados vestibulares, que es una característica para que ustedes puedan diferenciar qué lado es vestibular y qué lado es palatino o lingual en este caso. ¿Eso es lo que estaba mencionando? No se entendía muy bien, por eso tienen que explicar muy bien con palabras técnicas. Claro. Ya. La porción radicular tiene dos raíces. Mesial es la más larga, siempre las raíces mesiales son más largas, y la distal más corta. El diámetro mayor diámetro vestíbulo lingual. ¿A eso qué se refiere? Que vistos por vestibular, estas raícitas pueden verse un poco más delgadas, pero vistas por proximal, miren el diámetro considerablemente mayor cuando se lo ve por proximal a cuando se lo ve por las caras libres. A eso se refiere. Se pueden observar canales radiculares en las superficies que están en relación al espacio interradicular y la cara externa de la raíz mesial. Esta es la raíz mesial. Este es su canal radicular, que es una especie de excavación. Ustedes ya lo han visto en otras piezas dentales. Y aparte también tenemos estas mismas excavaciones subcanales en el espacio interradicular, acá, en medio de esta superficie del medio. En cuanto a la relación corono-radicular, vistos por vestibular, todo el conjunto tiene una franca inclinación al lado distal, y por proximal puede seguir el mismo eje coronario, formando un ángulo muy obtuso hacia el lingual. Porque no se olviden que pareciera que la corona está, o su eje mayor de la corona estuviera inclinado hacia el lado lingual, mientras que el eje de la raíz es completamente vertical, haciendo una relación de un ángulo muy abierto del eje de la corona con el eje de la raíz. Y eso es una referencia para indicar cuál es el lado vestibular y cuál es el lado palatino. Algunos ejemplares frecuentes vistos por vestibular. Algunos ejemplares frecuentes vistos por proximal. A ver. Y este ejemplar de acá, ¿qué lado sería este y qué lado sería este? ¿Qué lado sería este? Para lingual, vestibular. A ver, acá. ¿Este qué lado sería? Vestibular. ¿Este? Vestibular.
¿Dónde están notando? ¿Por qué están notando esa característica? Por las cúspides. Por las cúspides, ¿no? Hay en algunos que notoriamente se ve más agudo la cúspide lingual y muy redondeado la cúspide Vestibular. Así es como tienen que lograr sus tallados. Tienen que verse totalmente las tres cúspides vestibulares. Tiene que notarse eso es lo que tienen que lograr. Ese sistema de fosas y surcos. La separación de las tres cúspides vestibulares de las dos